tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Cañas. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Cindy Aguilene y la licenciada Alejandra Valle. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, muy buenos días. Muy bien. Contentos de nuevamente estar con ustedes y poderles platicar un poquito acerca de la inteligencia emocional. Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradecerles que nos acompañen y invitarlos a que si en algún momento de este en vivo surge alguna duda o comentario, pues puedan poner su comentario para que podamos interactuar con ustedes dependiendo de pues aquellas dudas que surjan en base al tema. Exacto. Bueno, el día de hoy, como comentaba Ale, vamos a hablar sobre diferentes temas relacionados a las emociones. Y bueno, en este caso, pues le cedo la palabra a la psicóloga Ali. Así es. Como ya comentaron, vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. Para ello es importante que primero empecemos por definir qué es una emoción. Pues bien, una emoción es un estado psicológico que comprende tres respuestas o tres, que la integran tres componentes. Bueno, el primero es una respuesta subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual expresiva. Quizás se preguntarán qué significa cada una de estas cosas. Bien, una respuesta subjetiva quiere decir que es la forma en la que nosotros reaccionamos a una situación. Es decir, cada persona reacciona de manera distinta ante una situación y por ende cada persona experimenta una emoción muy distinta. Puede que alguna situación que para Daniel y Alejandra les cause miedo, quizás a mí me cause enojo, o que a mí me cause alegría, quizás a ellos les cause miedo, ¿no? Entonces cada persona reacciona de manera distinta, por eso es subjetiva. La otra es una respuesta fisiológica. Esta es la forma en la que todo nuestro organismo reacciona ante una situación. Por ejemplo, cuando estamos enojados, en automático empezamos a respirar muy fuerte y entonces eso hace que el cerebro pierda oxigenación y empezamos a reaccionar de una forma irracional. No pensamos, es ahí cuando a veces empezamos a decir cosas de las que después nos arrepentimos, ¿no? La siguiente y la última es una respuesta conductual expresiva. Esto quiere decir toda aquella respuesta que se ve en nosotros, ¿no? Cuando estamos felices, comúnmente se representa por una sonrisa. Aunque tengamos el cubrebocas se nota, ¿no? Porque si me río es como que los ojitos se hacen chiquitos y ya nos damos cuenta que la persona se está riendo. Si estoy enojado es como que es una mirada más pesada, entonces es todo aquello que se puede percibir, ¿no? Entonces tenemos que entender que cada una de las emociones se viven de manera distinta en cada una de las personas. Existen emociones primarias: el miedo, la alegría, la aversión, la sorpresa, la tristeza y el enojo. Cada una de estas son emociones primarias y como les mencioné al principio, se experimentan de una manera muy distinta de acuerdo a la persona. Exacto. Y de hecho, en la cuestión fisiológica que mencionabas, si estás enojado o en todo esto, incluso tu color de piel o tu tono en el momento llega a cambiar. Cuando alguien está asustado, por lo general dice, no, estás pálido, porque de cierta manera, pues sí, se nota un cambio cuando estás enojado o cuando tienes un poco de pena, te pones un poco más rojito, más ruborizado. Es tu cuerpo como tal trabajando, haciendo todo el proceso de lo que logra la emoción dentro de nosotros, ¿no? Así es, y estas cuestiones se pueden percibir, ¿no? Por eso es aquí donde surge la respuesta conductual expresiva, porque es algo que se expresa y es algo que el otro puede percibir y puede ver en mí. Así es, y también tomar en cuenta que, como mencionabas, ¿no? Cada uno de nosotros experimenta de diferente forma, ¿no? Las emociones. A veces decimos, ¿por qué te estás riendo? Sí, yo estoy enojado, pero cada
la situación. Entonces es importante también aprender a respetar la expresión de emociones de cada una de las personas. Exactamente, dentro de todas esas cuestiones y prosiguiendo con la cuestión del tema, tenemos algo que es la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? A grosso modo, como tal, es el control de las emociones, de todas las emociones que, por ejemplo, ahorita nos acaba de mencionar la psicóloga Ari, de la felicidad, el enojo, principalmente es una de las emociones que más tendemos a perder el control de ella. Entonces, como tal, el enojo, la rabia, la ira, dependiendo del grado en el que está, llega a ser tan fuerte que se apodera completamente de nosotros. Por eso, dentro de casa o en un diálogo con algún familiar o otra persona, si llegas a molestarte con alguien por una noticia, etcétera, y el enojo es tan fuerte, como mencionas, empiezas a respirar de manera agitada, empiezas a perder un poco de oxigenación en tu cerebro, lo que empieza a pasar es que empiezas a decir cosas irracionales que por lo general las personas después del enojo dicen, perdón, esto no lo quería decir, o empiezas a insultar, etcétera. ¿Por qué? Porque las emociones como tal nos controlan. Entonces, dentro de todo eso, para tener una buena y una correcta inteligencia emocional, tenemos básicamente 4 puntos. El primero es el autoconocimiento. Dentro del autoconocimiento tenemos una cuestión muy importante: conocernos. Como tal, conocernos. ¿Qué sucede? Siempre te preguntan o siempre te dicen, ¿quién es la persona que te conoce más? Pues uno mismo. Y hay veces donde no sabemos cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias. Entonces, es nuestra responsabilidad conocernos a sí mismo en cualquier circunstancia. ¿Qué nos causa felicidad? ¿Qué nos causa tristeza? ¿Qué nos causa enojo? Y de esta manera, una vez que nos conocemos a nosotros mismos, sabremos cómo regular esta parte de nosotros. Dentro de eso viene lo que es el autocontrol, que significa, muchas veces hemos escuchado el consejo de si estás enojado, respira y cuenta hasta 10, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque lógicamente lo que acabamos de mencionarles, la persona cuando está muy molesta, muy enojada, empieza a perder el conocimiento por falta de oxigenación en el cerebro. Entonces, al tranquilizarte 10 segundos y respirar, inhalar y exhalar profundamente, lo que estamos logrando es volver a que fluya el oxígeno por nuestras venas, por nuestra sangre, y todas las decisiones, palabras o cosas que realicemos sean realizadas pues en el control absoluto de nuestro cuerpo como tal. También en cuestiones de inteligencia emocional está la automotivación. ¿Con qué nos referimos con automotivación? Somos personas y por lo general tendemos a escuchar y asimilar lo que nos dicen los demás, a vivir de cierta forma de los comentarios de los demás. El querer hacer felices a los demás como tal hace que nosotros mismos no seamos felices. Entonces, dentro de la automotivación, si las personas se ensañan en decir es que no eres bueno haciendo esto y por qué lo sigues haciendo, motivarte, bueno, quizás alguien dice que yo no soy bueno en esto, pero no significa que no puedo mejorar. Levantarte todos los días con un buen ánimo, como se diría, con el derecho, bajar y decir, bueno, hoy me siento bien, me veo bien y voy a tener un excelente día. Una vez que tú coloques ciertas palabras en tu cabeza, lógicamente tu cerebro se va a manejar en ese día bajo esas reglas. Cuando una persona dice, es que no soy bueno en esto, tu cerebro ya dice, bueno, es que yo no soy bueno en esto. Y cuando te intentes esforzar, ¿qué sucede? De cierta forma fracasas y te frustras. Entra, pues, como tal, dentro de las emociones. Y, por último, en esta cuestión tenemos lo que es la empatía. Todos conocemos lo que es la empatía, ¿no? Colocarnos en los pies de los demás, por así decirlo. Ver la vida. Porque, como lo menciono, el hecho a veces de que una persona te juzgue, te critique o te quiera hacer molestar, uno tiene que tener un autocontrol y ponerse en los pies de los demás. Bueno, ¿por qué será que esa persona me está hablando de esta manera? ¿Será que él realmente quizás también le frustraron un sueño? ¿Será que también le dijeron algún comentario negativo y él no supo cómo controlarse?
Entonces, dentro de la empatía podremos nosotros llevarnos bien con las demás personas, ¿correcto? Así es. Y esta parte de la inteligencia emocional es importante saber que es necesario trabajarla, ¿no? No es algo que ya sepamos o que ya estemos dado por hecho, ¿no? Sino que día con día ir implementando estos 4 puntos que nos van a favorecer, ¿no? En nuestra vida cotidiana, y sobre todo un punto importante es el autocontrol, porque como mencionabas tú, a veces no tenemos el control de nuestras emociones y podemos realizar acciones que después nos vamos a arrepentir de haberlas cometido. Cualquier palabra. O incluso el comentario hacia la persona, depende de quién es. Por ejemplo, estamos en vísperas navideñas, ¿no? Llega el punto de que si el niño se porta mal o la niña se porta mal, hay papás o hermanos incluso que llegan a molestarse demasiado como para decirle, no, es que Santa, y bueno, el comentario negativo. Entonces, ¿qué sucede? Ya después de que ves al niño llorando porque le rompiste su corazoncito, es como, no, perdón, ¿qué pasó ahí? Te dejaste llevar, te enojaste tanto que no te importó que la persona con la que te enojaste, sea tu hermanita, sobrino, primo, lo que sea, era una persona pequeñita, un niño o una niña. Entonces ya no queda perdón, porque los niños con esos comentarios sí les llegan y les llegan muy fuertes. Entonces es difícil reparar esas palabras. Así es, por eso es un tema muy importante, ¿no? Porque también, como mencionaba yo al principio, todo esto se deriva de una respuesta subjetiva. Hay que comprender que todos vamos a reaccionar de manera muy distinta. Cada uno tiene que aprender a manejar sus emociones. Para ello vamos a hacer una pequeña dinámica aquí entre nosotros y voy a invitar en casa que si alguien puede hacerlo, pues que lo haga. Es un ejercicio bastante... Bueno, te voy a dar un globo, ¿vale? Gracias. Te voy a dar un globo, Dani. Bueno, y entonces ahora les voy a pedir a ellos, y si ustedes lo quieren hacer en casa igual, que piensen en una emoción. La emoción que justo ahorita te está perturbando, la emoción que ahorita te está molestando, la emoción que más trabajo te está costando llevar, canalizar, controlar. No sé, por ejemplo, si quieres pensar en el miedo, si quieres pensar en alegría, en ira, y toda esa emoción que tienes, de acuerdo al grado de emoción que creas tener, si es mucha, poca o bastante, la coloquen dentro de este globo. Para eso nos vamos a quitar tantito el cubreboca. Entonces, no sé, por ejemplo, yo voy a pensar en la ira, ¿no? Quizás tengo algo que me ha molestado desde hace días y pues justo ahorita la voy a colocar en este globo. Se la vamos a dejar hasta acá, ¿no? Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta. Esta es mi ira. ¿Quién puso mi ira en este globo? ¿Tú? Exactamente. ¿Cuál fue tu emoción? Es incertidumbre. Incertidumbre. ¿Quién puso tu emoción en este globo? Yo. Ale, ¿qué emoción tienes? Nerviosismo. Nerviosismo. ¿Quién puso la emoción en ese globo? Así es. Entonces, cada uno de nosotros infló el globo con su emoción, ¿no? O sea, es importante aceptar que mi emoción, somos responsables de nuestras emociones. Entonces, yo fui la única que depositó la emoción en este globo. Tú no depositaste mi ira en este globo. O sea, tú no puedes decidir o decir qué tanta ira tengo, porque quien es responsable de cada una de mis emociones soy yo. Es por esto que debemos de entender y comprender que debemos de aprender a tener una inteligencia emocional, porque entonces a partir de ahora yo voy a decir qué hacer con mi ira. Puedo soltarla de un solo golpe y con eso quizás lastimarte a ti, porque te puede llegar el globo y te va a dar en el ojo, ¿no? Sí. O puedo ir soltándola de una manera, pues poco a poco, de una manera racional, ir canalizándola y con eso aprender a controlar mi emoción sin afectarte a ti, sin afectarla a ella, ¿no? Es por eso que es muy importante la inteligencia emocional. Pueden dejar su micrófono. Y espero que la dinámica les haya servido para entender un poquito más, y pueden intentarla porque hasta cierto punto te ayuda a entender que somos los dueños de nuestras emociones. Sí, efectivamente, y es una dinámica que te ayuda también a canalizar las emociones, porque al menos a mí me quitó el nerviosismo.
Exacto. ¿No? O sea, tú también, como menciona la psicóloga, te das cuenta, ¿no? De esta parte en la cual tú eres dueño de tus emociones y de la misma manera tienes que aprender a sacarlas también, porque como mencionábamos anteriormente, ¿no? Si no sacas las emociones te puedes enfermar, ¿no? El cuerpo busca la manera de poder expulsar esa tensión dentro de ti. Entonces, una manera más bonita es esto, ¿no? A través del globo. ¿Por qué? Porque tú puedes sacar todas esas cosas que traes dentro, ¿no? Y sobre todo, buscar la manera de no afectar a los demás, como mencionas, ¿no? Con la ira. A veces tenemos tanto acumulado que con la persona menos indicada es con quien nos desquitamos, pero es por la acumulación de toda esa ira, de todo ese enojo, ¿no? Y sobre todo esta emoción es la cual se apodera aún más de nosotros. Entonces es importante aprender a canalizarla y sobre todo también aprender a expresarla sin ofender a otra persona. Exactamente, estamos viendo que hay algunas preguntitas, no sé si... Hay un comentario por acá de Diana. Saludos, Diana. Saludos. Hola. Y vamos a leer lo que dice Diana. Diana es una psicóloga también, que pues ya muchos de ustedes la conocen. Y ella dice, la inteligencia emocional se debe enseñar desde pequeños, puesto que la mayoría de las niñas y niños no conocen cuáles son sus emociones y ello conlleva a no tener un control de ellas. Por ejemplo, nosotros como adultos solemos hacer que el enojo se apodere de nosotros y por eso decimos palabras ofensivas o incluso a los golpes. Así es correcto, ¿no? A veces ni nosotros podemos controlar nuestras emociones y entonces pues los niños de igual forma pues no se les enseña desde pequeño a cómo expresarse emocionalmente. De esto deriva una parte muy importante, ¿no? Otro tema en que los hombres y mujeres existen una diferencia emocional. Hay dos causas o dos razones. La primera es a nivel fisiológico, pero son muy mínimas, son cuestiones, hay estudios comprobables en los que se han detectado o confirmado que el cerebro de un hombre y una mujer reacciona de manera distinta ante ciertos estímulos. Por ejemplo, los hombres son más ejecutivos, a la hora de tomar una decisión no lo piensan tanto, y en cambio nosotras como mujeres somos un poco más indecisas, como que lo pensamos un poquito más, ¿no? Las diferencias fisiológicas son muy mínimas y existen otras diferencias, las diferencias culturales, que estas son un poco más marcadas y tienen que ver un poco con el comentario que dice Diana, ¿no? ¿Por qué? Porque desde pequeñitos a los niños no les enseñamos a expresar sus emociones. ¿Por qué? Tenemos el comentario de los niños no lloran. Y ahí tenemos al niño chiquito queriendo llorar, pero papá le dice no llores porque los hombres no lloran. Entonces ya estamos privando y etiquetando que una emoción como el llanto es propio de mujeres y no de hombres. Esto es obvio que todos tenemos que buscar la forma de cómo salir, porque como comentó Ale, ¿no? Si no lo expresamos, entonces después tenemos dolor de cabeza. ¿Qué pasa con el niñito si no lo expresa? Después al ratito vemos que con el muñeco le está dando porque está sacando su emoción, porque tiene coraje. Así es. Sí, esta parte importante de que creamos una estructura social de un hombre fuerte, ¿no? De un hombre que no llora, que no es débil, que ante cualquier situación no tiene miedo, es valiente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vemos a un hombre llorar? Como mencionabas, no llores porque no eres niña, porque no eres mujer. Entonces, todas estas emociones se van reprimiendo desde pequeñitos a los hombres, sobre todo, ¿no? Y creamos también una estructura social de la mujer débil, ¿no? De la mujer que ante cualquier situación no puede. Entonces, es importante saber también estas cuestiones de canalizar nuestras emociones y sobre todo enseñarle a los niños, ¿no? A expresar ante diferentes dinámicas qué es la alegría, qué es el miedo y que también tengamos en cuenta que en algún momento vamos a experimentarlo. Y como mencionabas, ¿no? Que cada uno tiene, a veces surgen algunos comentarios, surgen algunas situaciones y decimos, no, pero ¿por qué estás llorando si no te lo dije con esa intención?
pero no sabemos la percepción de cada uno de nosotros. Entonces es importante también aprender a pensar lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer, porque no sabemos qué es lo que va a experimentar la otra persona mediante nuestro comentario, mientras las situaciones que se van viviendo día con día. También aquí hay un comentario de Roberto Arturna. ¿Qué es el enojo? Bueno, podemos responder esa pregunta de ¿qué es el enojo? Como tal, una emoción. Nuestras emociones las tenemos desde chiquito, entonces de cierta forma es nuestra reacción a lo que Alberto mencionaba, ¿no? Hacia un estímulo. El enojo va a depender mucho, lógicamente, de cuál es el tipo de estímulo e incluso cuál fue el tipo de crianza de la persona y hacia qué se enoja. ¿Qué más? Aquí hay otro comentario, dice Ángel José Matías: lo que tienes en el corazón, Rey, por eso lo preguntas, solo sé feliz. Solo sean felices. Diana Gómez también dice: Araceli Herrera, ya ves, descarga tu ira en ti misma, no en el profe. Ay, Diana. Cuidado con las clases en línea, llegan a estresar mucho a las personas jóvenes, para poder llevar todas sus actividades de mejor manera. Así es, también Diana Gómez dice: saludos compañeros, siempre ha sido un excelente trabajo, se les extraña mucho. Igual Diana, también te extrañamos. Y Araceli Herrera nos dice: no sé de qué hablas, yo me guardo los corajes, parezco cobija o espero hasta que se me baje el enojo. Si no, ya hubiera destazado a muchas personas, ya hubiera ido a patear la puerta de mi vecina. Tranquila. Tranquila, respire, ¿no? Sí. No, ahorita que lo mencionas y tú hiciste el comentario, la respiración es muy importante, es un ejercicio demasiado importante, ¿no? Cuando tengamos alguna situación que nos esté causando enojo, es preferible retirarnos de esta situación durante 5 minutos. Sí. Si veo que estoy a punto, no sé, si estoy teniendo una discusión, ¿no?, con mi compañero y veo que estoy a punto de decir cosas de las que después me voy a arrepentir o tener alguna acción no apropiada, es preferible que me retire de la situación durante 5 minutos y respirar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a permitir que entonces mi oxígeno llegue al cerebro y esto me permita pensar, porque después siempre hacemos cosas por impulso, de las que después nos arrepentimos. Por eso la respiración es uno de los ejercicios más importantes y siempre recomendables, ¿no? ¿Para qué? Para aprender a controlar nuestras emociones. Así es, y también tomar en cuenta lo que mencionas, ¿no? La respiración, y sobre todo ver que la inteligencia emocional nos ayuda a poder evitar la violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de que nosotros tengamos un autocontrol, un autoconocimiento, automotivación, empatía, saber qué son las emociones y todo lo que conlleva, podemos, como mencionas, ¿no?, darnos un tiempo fuera ante una situación que nos esté generando esta emoción de ira, de enojo, y evitar quizás llegar a los golpes, ¿no? Llegar a una expresión de esa emoción de manera distinta. Entonces es importante que tomemos en cuenta que la inteligencia emocional nos ayuda mucho también a la prevención de la violencia. Recuerda que las emociones rigen mucha parte de nuestra vida, como tal. Ya dependerá de ti. Una emoción puede llegar a que una persona llegue a los golpes o llegue a los abrazos de tanta felicidad que pueda poder ejercer. Sí, suena algo extremista, pero es real. Muchas personas tienen muchas emociones muy fuertes que llegan a dominarlos en muchos sentidos. ¿A qué me refiero? Desde que su felicidad sea muy explosiva, como que su tristeza sea también muy negativa y su enojo también sea demasiado explosivo. Como lo decimos, ¿no? Va a depender de nuestra forma de crianza, de nuestra forma en la que percibimos el entorno y lógicamente también de nosotros mismos, el cómo asimilemos cada acción que esté sucediendo afuera para que intervenga en nuestro cuerpo. Así es, y la inteligencia emocional es algo que podemos empezar a trabajar desde ya, ¿no? Si quizás, como mencionó la compañera Diana, no se nos educó
bajo estas situaciones de no aprender a controlar nuestras emociones, podemos empezar ya entonces nosotros como personas responsables a practicarla, ¿no? Empezar a conocernos, automotivarnos, autocontrolarnos y ser un poco más empáticos. Y eso lo podemos empezar a hacer desde hoy mismo, ¿no? Es por eso invitarlos a cada uno de ustedes que agradecerles el haber participado. Saludos a los que nos están viendo. Ángel, saludos. A Roberto, que hizo un comentario, saludos Robert. A cada uno de ustedes, ¿no? A que allá en casita, si ya están teniendo una inteligencia emocional, pues felicitarlos. Y si aún no lo hacen, aún no controlamos nuestras emociones, pues empezar a practicarlo, ¿no? Desde cada uno de estos puntos para pues aprender a controlarnos y tener un mejor manejo de nuestras emociones. Y bueno, esto sería todo por hoy. Recordarles, mi nombre es Daniel Cañas. Mi nombre es Cindy Arilene. Y Alejandra Valle. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron haciendo sus comentarios, a las personas que estuvieron realizando sus preguntas. Esperemos que podamos seguir participando de esta manera aquí. Entonces, nos vemos en el siguiente programa. Se cuidan.